Bueno, problema 2 de la guía de cinemática. Dice, dado el vector posición y me dan esta ecuación y me dicen que t está en segundos y, bueno, dice x, y, z en metros. Acá en realidad solamente hay componente x e y, pero bueno, lo que dice acá es para que uno entienda que si en esta ecuación uno ingresa el tiempo en segundos, lo que devuelve es la posición en metros. Y dice hallar, bueno, me piden 5 ítems. Las coordenadas de la posición para t igual a 3 segundos, el vector velocidad, el vector aceleración y después, bueno, la ecuación de la trayectoria. Bueno, veamos por partes. Bueno, fíjense lo que les está dando el problema es el vector posición que depende del tiempo. ¿Sí? Acá le dan directamente la ecuación del vector posición. Esta sería la componente x del vector posición y esta la componente y. Acá se las escribí por separado. La componente x es 2 por el tiempo al cuadrado y la componente y es menos 2 veces el tiempo. Bueno, lo primero que me pide es las coordenadas de la posición a los 3 segundos. Es simplemente reemplazar en esta ecuación donde dice t, 3 segundos. Fíjense que queda para el reemplazo queda 2 por 3 al cuadrado en la dirección del versor y, menos 2 por 3 segundos en la dirección del versor j. O sea, el vector que queda es 18 en la dirección del versor y menos 6 en la dirección del versor j. Y después me piden el vector velocidad. El vector velocidad es, si me dan la posición, el vector posición, la velocidad, o sea, la velocidad instantánea es la derivada del vector posición respecto al tiempo. Entonces, en este problema, uno debería por lo menos aplicar las reglas básicas de derivación. Si todavía no las vieron, se las voy a dar ahora. ¿Sí? Es una ecuación sencilla y la derivación es fácil. ¿Sí? Entonces, fíjense, van a ver en análisis, yo no les voy a dar la demostración de esto, pero lo van a ver cuando vean análisis matemático, que imagínense que tienen una función y como función de x, que es un polinomio. Acá les escribí un polinomio general de grado 4. ¿Sí? El término constante, el término lineal, cuadrático, cúbico y cuártico. ¿Sí? La derivada de y como función de x, para obtener la derivada de este polinomio, lo que hay que aplicar son 3 reglas de derivación. La primera es que si tengo la suma de funciones, en este caso tengo la suma de 5 términos, la derivada es la suma de las derivadas de cada término. La otra es, por ejemplo, si tengo la derivada de una constante por una función, la derivada de eso es la constante por la derivada de la función. Y la tercera regla es que si tengo una potencia, por ejemplo, x a la n, la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Fíjense que acá tengo x a la 1, x a la 2 o al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta. Entonces la derivada de esta expresión, de este polinomio, sería, la derivada de una constante es 0. La derivada de b por x es b por la derivada de x respecto de x, y si usan lo que les dije recién, ¿sí? Quedaría baja el exponente de x, que es 1, y después queda x a la 1 menos 1, que es 0, o sea, queda x a la 0, que es 1. Entonces la derivada de este término b por x simplemente queda b. Después, la derivada de c por x al cuadrado queda c por la derivada de x al cuadrado. Me baja el exponente y me queda la x con un exponente menos, ¿sí? O sea, x a la 2 menos 1, que sería x. La derivada de este término es 2 por c por x. La derivada de este término, ¿sí? La derivada de d por x al cubo sería d por la derivada de x al cubo. Me baja el 3, el exponente, y me queda x a la 3 menos 1, que es 2. Y algo parecido sucede con este término. La derivada de e por x a la cuarta queda e por la derivada de x a la cuarta, y por la regla que les dije recién, quedaría 4 por x a la 4 menos 1, que sería x al cubo. Así que la derivada de este polinomio
sería esta expresión que les puse acá. Por ahí no hace falta para este problema poner hasta el grado 4, porque fíjense que lo que me da originalmente problemas, ahora lo voy a aplicar a esta ecuación. Es una variable con grado, una potencia con grado 2 nada más. Pero se los puse así un poco más general por si tienen que usarlo en algún problema de la guía que sea un poquito más complicado que esto. Bueno, fíjense, como les dije, la velocidad es la derivada del vector posición respecto al tiempo. Entonces lo que tengo que hacer es derivar la componente x del vector posición respecto al tiempo y la componente y. Lo que me va a dar es la componente x de la velocidad y la componente y de la velocidad. Sí, la componente x de la velocidad es la derivada de la componente x del vector posición, o sea, la derivada de x respecto al tiempo, y fíjense que x es 2 por el tiempo al cuadrado. Entonces, si derivo con las reglas que les dije acá, esta componente x del vector posición, simplemente lo que pasa es que me baja el exponente. ¿Sí? Acá fíjense que yo les escribí y como función de x. Acá lo que tengo es x como función del tiempo e y como función del tiempo. Si derivo la componente x respecto al tiempo, les decía, lo que me pasa es que me baja el exponente y me queda t a la 2 menos 1, que es 1. Entonces simplemente la derivada de la componente x es 4 por t. Esa sería la componente x de la velocidad. Y aplico las reglas a la componente y. La derivada de y respecto al tiempo, ¿sí? Fíjense que sería menos 2 por la derivada del tiempo respecto al tiempo, que es 1. Entonces me queda solamente 2. Esta sería la componente y de la velocidad. Si tuviera que escribirlo de manera vectorial, el vector velocidad sería la componente x, 4t, en la dirección del versor y la componente y, que es menos 2, en la dirección del versor j. Bueno, eso sería el segundo punto del problema, donde me piden el vector velocidad. Después me piden el vector aceleración. Bueno, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Fíjense que si recién obtuve la velocidad, tengo que volver a aplicar las reglas para derivar para la componente x y la componente y para obtener la aceleración, o sea, la componente x de la aceleración y la componente y de la aceleración. ¿Sí? Esta es la aceleración escrita de forma vectorial, como tiene dos componentes, en general tiene tres componentes, pero en este problema particular la componente z no existe. Entonces, tiene dos componentes la aceleración. Bueno, la componente x va a ser la derivada de la componente x de la velocidad respecto al tiempo, y la componente y la derivada de la velocidad, de la componente y de la velocidad respecto al tiempo. Fíjense que la derivada de la componente x de la velocidad es 4 por t, la derivada de 4 por t simplemente es 4. ¿Sí? Y la componente y es una constante, es menos 2. Bueno, la derivada de la componente y de la velocidad es 0. Entonces estas serían las componentes de la aceleración. Si la escribo de forma vectorial, fíjense que simplemente tendría que escribir que la aceleración es una constante en la dirección del versor y. Bueno, la aceleración ya está. Después me piden, en el punto que sigue, me piden la ecuación de la trayectoria y me piden graficarla. La ecuación de la trayectoria sería dar y como función de x o equivalentemente x como función de y, cualquiera de las dos. ¿Sí? Lo que tienen acá no es la ecuación de la trayectoria, es cómo varía x e y como función del tiempo, que es lo que les da originalmente el enunciado del problema. Esto es lo que se llama, o lo que se llaman las ecuaciones paramétricas de la posición de x y de y. ¿Sí? Fíjense que los matemáticos llaman a esto forma paramétrica de dar una curva, ¿sí? Porque uno da x e y como función de un parámetro, que en este caso es el tiempo. ¿Sí? Es como una forma más general de describir una curva. Pero lo que les pide acá es cómo es y como función de x, que sería la ecuación de la trayectoria en un gráfico de y como función, un gráfico cartesiano, y como función de x. Esto me daría cuál es la trayectoria de la partícula, y lo que me pide el problema es encontrarla y dibujarla.
Bueno, yo voy a dar x como función de y, porque si se fijan, en esta ecuación despejo de acá el tiempo y me queda que el tiempo es menos y sobre 2. Y después lo reemplazo en la ecuación de x, ¿sí? Fíjense que aparece 2 por el tiempo al cuadrado, entonces en el reemplazo que obtuve recién, perdón, en el despeje que obtuve recién, ¿sí? Lo reemplazo en la coordenada x. Yo sé que el tiempo es menos y sobre 2, entonces lo reemplazo acá. Y lo que obtengo es x es 2 por el tiempo al cuadrado, y el tiempo es y sobre 2, entonces me queda esta ecuación de acá. Fíjense que me queda, tengo y sobre 2 al cuadrado, aparece un 4 en el denominador, se simplifica con este 2 y me queda x como función de y igual a y cuadrado sobre 2. Si hubiera, ustedes están acostumbrados a ver para la ecuación de una parábola, que es de la forma y igual una constante por x al cuadrado. Fíjense que acá lo que obtuvimos es x igual a una constante que es un medio por y cuadrado. Si en la parábola que ustedes están acostumbrados a ver, ¿no?, lo que les dije antes, y una constante por x cuadrado, el eje de simetría de la parábola sería el eje y, el eje vertical. En esta ecuación me queda x igual a una constante por y cuadrado. O sea, esta también es la ecuación de una parábola, pero es como una parábola acostada. El eje de simetría vendría a ser el eje x, ¿sí? Entonces, un gráfico de la trayectoria, ¿sí?, o sea, de y como función de x, vendría a ser algo así, ¿sí? Fíjense que esta es una parábola, ¿sí? El vértice está en el origen de coordenadas, el eje de simetría de la parábola es el eje x, y fíjense que acá, bueno, dibujé algunos vectores. Por ejemplo, por lo que calculé en el punto C, ¿sí?, fíjense que me pedía la aceleración, y la aceleración es un vector que tiene componente en la dirección del versor y igual a 4. O sea, si tuviera que dibujar en cualquier punto de la trayectoria el vector aceleración, sería una flecha, ¿sí?, que representa la aceleración con un módulo que representa 4 metros por segundo al cuadrado, y en cualquier parte de la trayectoria vendría a ser el mismo vector, o sea, la misma flecha que representa la aceleración. Acá, por ejemplo, lo dibujé en este punto de acá y en este punto de acá. Después, esta es la trayectoria, pero yo no sé para qué lado va la partícula, el móvil, ¿sí?, si va así o así. Una forma de verlo es, fíjense, por ejemplo, a tiempo igual a 0, la posición de la partícula es 0, porque fíjense que la componente x, si reemplazo t igual a 0, queda 0, lo mismo la componente y. Entonces, al tiempo igual a 0, la partícula está acá, en el origen de coordenadas. Fíjense que a medida que el tiempo aumenta, la componente x, ¿sí?, del vector posición es positiva y aumenta, y la componente y es negativa y es cada vez más negativa, ¿sí? Entonces, significa que a medida que pasa el tiempo, la partícula aumenta su componente x y la componente y es cada vez más negativa. O sea, la partícula a partir del instante inicial recorre esta rama de la parábola, la rama de abajo. Por ejemplo, a t igual a 1 segundo, me interesa ver dónde está la partícula. Bueno, reemplazo 1 segundo acá. Fíjense que x serían 2 metros e y serían menos 2 metros. ¿Sí? Es lo que les dibujé acá. A t igual a 1 segundo, esto imagínense que es 2 metros, esto representa menos 2 metros, y la partícula está en este punto de acá. Entonces, a partir del instante inicial, la partícula viene recorriendo esta rama de la parábola, la rama inferior. La rama superior, bueno, fíjense, yo lo calculé acá, o sea, no tiene mucho sentido físico tomar tiempos negativos, ¿sí? Pero yo lo calculé porque después dibujé, por ejemplo, el vector velocidad en 3 puntos distintos, y fíjense que, por ejemplo, si calculara
el vector posición a t igual a menos 1 segundo, fíjense que la coordenada x queda igual a 2 metros, porque como está el tiempo elevado al cuadrado, queda 2 por menos 1 al cuadrado, que es 2. Y la componente y queda 2 menos 2 por menos 1 segundo, quedaría y igual a 2 metros, ¿sí? Positivo. Entonces, 1 segundo antes del instante inicial, la partícula estaría en este punto de acá, ¿sí? Como que la partícula viene recorriendo la trayectoria de esta forma. Fíjense que también dibujé el vector velocidad en estos tres puntos en particular, o sea, a menos 1 segundo, a 0 y a 1 segundo, ¿sí? Uno puede obtenerlos de esta ecuación, que es lo que me pedía el vector velocidad en el punto B. Por ejemplo, a t igual a 0 segundos, fíjense que la componente x desaparece y me queda la velocidad igual a menos 2 en la dirección del versor j. ¿Sí? Es lo que calculé acá. Entonces, si tuviera que dibujar la velocidad en este punto, tengo que dibujar un vector, ¿sí?, de módulo igual a 2 que apunta hacia abajo, ¿sí? Solamente tiene componente en la dirección y apuntando hacia abajo. Es lo que dibujé acá. Imagínense que quiero obtener la velocidad a t igual a 1 segundo. Bueno, entonces en esta ecuación hago t igual a 1 segundo, me queda la componente x igual a 4 y la componente en la dirección y es constante e igual a menos 2. ¿Sí? Es este vector que escribí acá. Si tuviera que representarlo sería este vector. Si tiene componente, perdón, este vector de acá, tiene componente en la dirección, perdón, este de acá, este vector de acá, en la dirección x igual a 4, ¿sí? Esto sería 4, y en la dirección del versor j, menos 2. Entonces, en este dibujo, ¿sí?, este vector de acá se corresponde con este vector de acá. Tiene componente según x igual a 4 y según y igual a menos 2. ¿Sí? Si tuviera que dibujar el vector velocidad 1 segundo antes del instante inicial, o sea, a menos 1 segundo, me queda este vector de acá. ¿Sí? Tiene componentes x e y negativa, que es el vector este que dibujé acá. Tiene componente x negativa igual a menos 4 y componente y negativa igual a menos 2. ¿Sí? Bueno, hasta acá el problema. El problema también me pide, después dice en el último punto, dice la ordenada de la posición cuando x es igual a 2 metros. ¿Y en qué instante ocurre? Fíjense que cuando x es igual a 2 metros, voy a la ecuación de la trayectoria, que era esta, ¿sí? Entonces, si x es igual a 2, me queda y cuadrado igual a 4, y en cuyo caso la solución es que y vale 2 o menos 2, ¿sí? Yo sé que a partir del instante inicial la partícula recorre la parábola, la rama de abajo de la parábola, ¿sí? Entonces, por lo que me pide el problema, cuando x es 2, ¿sí?, la partícula está acá con y igual a menos 2, ¿sí? Fíjense que si voy al vector posición original que me da el problema, ¿sí?, si yo sé que y tiene que ser menos 2, el tiempo, simplemente reemplazo acá y igual a menos 2, me da que el tiempo tiene que ser 1 segundo. De hecho, es el punto que acá elegí para dibujar los vectores velocidad, ¿sí?, que dije antes. Así que la partícula llega al punto que me pregunta el problema luego de 1 segundo. Bueno, acá se terminaría el problema. Lo único que quería recalcarles o un poco empalmar con algo que di ya en la teórica es el tema de las coordenadas intrínsecas. ¿Por qué?
Fíjense que en este problema la aceleración es constante y está dirigida en el sentido de las x positivas, ¿sí? Es este vector acá, es un vector constante y en cualquier punto de la trayectoria en el cual alguien me pide dibujar el vector, tengo que dibujar el mismo vector, es constante. Si se acuerdan, coordenadas, cuando di coordenadas intrínsecas, la aceleración, la componente normal de la aceleración, ¿a qué era igual? A la velocidad en un punto al cuadrado dividido el radio de curvatura, ¿sí? Y la componente tangencial tenía que ver en cómo variaba el módulo del vector velocidad. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, en el punto este de acá, en el instante t igual a 0, la aceleración está dirigida en el sentido de las x positivas y es normal a la velocidad. ¿Sí? En este punto en particular, la partícula, fíjense que esta es la trayectoria, la tangente, ¿sí? La recta tangente de la trayectoria sería esta, y en esta dirección no hay componente de la aceleración, ¿sí? O sea, en este punto en particular, la partícula no está, ni aumenta ni disminuye su velocidad, ¿sí? Solamente tiene aceleración normal debido a que la partícula está girando en una trayectoria curva. Si yo tuviera que dibujar la circunferencia que mejor aproxima la parábola en este punto, bueno, uno dibujaría más o menos lo que se imagina que es una circunferencia que se pega a la parábola en este punto de acá. Y el radio de curvatura, si me pidieran calcularlo, si conozco la velocidad y la conozco, sería esta de acá, sería esta velocidad al cuadrado dividido el radio de curvatura, ¿sí? Eso sería igual a la componente normal de la aceleración, que ya la calculé, era este valor constante igual a 4 metros sobre segundos al cuadrado. El problema no me lo pide, ¿sí? Fíjense qué pasaría en este punto de acá. En este punto, ¿sí? Yo tengo la misma aceleración, ¿sí? La aceleración no cambia, y también la partícula está girando en una trayectoria curva, que es la parábola, o sea, va a tener una componente normal de la aceleración, ¿sí? Fíjense que la velocidad es tangente a la trayectoria. Si me pidieran dibujar la recta tangente, sería donde puse la regla, esta recta de acá. Si dibujé bien el vector velocidad debería estar sobre esta recta, ¿sí? Y fíjense que yo lo que puedo hacer es proyectar la aceleración en la dirección tangente a la trayectoria, en esta dirección, ¿sí? Si tuviera que proyectarlo, sería esta componente de la aceleración, esta, y en la dirección normal también puedo proyectar la aceleración y sería la componente esta de acá, ¿sí? Entonces, la aceleración tiene una componente normal a la trayectoria y una tangencial, ¿sí? La normal tiene que ver con que la partícula está describiendo una curva. Y la componente tangencial tiene que ver con que la partícula está aumentando la velocidad, ¿sí? Si se acuerdan, la componente tangencial de la aceleración tiene que ver con el cambio en la velocidad, ¿sí? En la rapidez de la trayectoria, de la partícula sobre la trayectoria. La rapidez, les recuerdo que es el módulo de la velocidad, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, entre el instante inicial y el instante a t igual a 1 segundo, la velocidad aumenta. Si ustedes calculan el módulo de esta velocidad a t igual a 0 y el de esta a t igual a 1 segundo, esta velocidad es más grande que esta en módulo, ¿sí? Entonces, la componente de la aceleración en la dirección tangencial me da cuenta del aumento de la velocidad. Fíjense que esa aceleración está dirigida en el mismo sentido que la velocidad. Si tuviera que proyectar este vector aceleración en esta dirección, ¿sí? Tiene una componente para allá, en el mismo sentido que la velocidad. Eso hace que la velocidad en módulo aumente, ¿sí? Y por otro lado tiene que haber una componente normal, porque la partícula se está moviendo en una trayectoria que no es una recta, es una curva, ¿sí? Entonces, todo esto lo último que les dije, el problema no lo pide, pero quería
empalmarlo con lo que les conté de las componentes intrínsecas de la aceleración, ¿sí? Les recuerdo que intrínseco se refiere a dos direcciones particulares en un punto de la trayectoria, una dirección tangente a la trayectoria y una dirección normal a la trayectoria, ¿sí? Bueno, esto sería todo con este problema.